Dios me les bendiga, hermanas, grande y abundantemente. Es un privilegio para mí hoy, a través de esta plataforma, poder compartir con cada uno de ustedes este mensaje especial que nuestro Señor Jesucristo tiene preparado. Ante todo, quiero darle pues gracias a nuestro Señor Jesús por esta oportunidad que me permite pues compartir con ustedes esta pequeña exhortación. De igual modo a la Federación Nacional de Dorcas por haberme dado ese privilegio de estar hoy con cada una de ustedes. Y para comenzar pues quisiese que buscásemos cada una de nosotros nuestra Biblia y tenerla de una forma particular y especial para ver qué el Señor tiene preparado para nosotros. Y de ese modo pues te invito a que busques en tu Biblia en Romanos 14:12, a ver qué el Señor nos quiere decir. He titulado este corto mensaje, esta corta exhortación, Dios personal. Y ya, hermanas, si todos estamos ubicados pues en Romanos 14:12, dice la palabra del Señor así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Gloria a nuestro Señor Jesús. A través de su palabra vemos que el Señor siempre nos está enviando mensajes. Muchas veces pues decimos que, o todos sabemos, que a través de la oración nos comunicamos con el Señor. Pero cuánto más sabemos que el Señor siempre nos habla primero. Todos tenemos responsabilidades que de cierto modo el Señor nos las ha impuesto, como es nuestra familia, nuestro ministerio, amén, nuestra propia vida, que muchas veces no la llevamos conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesús. ¿Podrá Dios confiarnos cosas mucho más grandes? ¿Cree usted que podrá hacerlo? Si muchas veces vemos que nuestra propia vida la hacemos como quien dice, un desastre. Pero ¿cree usted que Dios podrá confiarnos cosa más grande? Pues mire, el Señor a través de su palabra, a través de la Biblia, que es la cual debe ser para nosotros ese manual de vida, nos da cada día las indicaciones de cómo llevar una vida confortable y agradable solo para que le servimos a un Dios de poder, de amor, de comprensión, de misericordia. Pero también sabemos que es un Dios de cambio. Es un Dios que a través de los tiempos se ha ido manifestando de diferente manera a su pueblo. Y solo sabe para qué, para que usted y yo entendamos lo que Él día a día quiere decirnos. En estos tiempos vemos pues que tenemos diferentes formas de seguir a nuestro Señor Jesús, de escuchar su palabra, de ver cada día con día, a ver qué el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Saber para qué? Para tener esa relación personal con Él. Ese es su deseo, que tengamos esa relación personal. Quizás muchas veces nos preguntamos, ¿y dónde está el Señor? Cuando estamos en prueba, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en escasez, cuando estamos en enfermedad. Pero yo te quiero decir hoy, hermana, hoy cada uno de los que están conectados en esta plataforma, que el Señor siempre está allí. ¿Dónde está? Está a través de su palabra. Pero como habíamos leído pues en Romanos 14:12, en cuanto dependa de mí mismo, ¿verdad? En cuanto dependa de mí, de mi lectura de la palabra, de esa lectura comprensiva, la cual el Señor allí está dándonos una promesa especial para cada uno de nosotros. Yo recuerdo pues que en mis inicios en el caminar en el Evangelio, leí algo que estaba muy claro y explícito y lo tomé para mí, que está pues en Mateo 6:33, en donde el Señor me promete que si yo le busco primero a Él y su reino, ¿verdad?
todo lo demás me va a ser añadido. Y en eso vivo confiando cada día de mi vida. A tal punto que muchas veces lo he dicho a forma de chiste, pero así lo siento, amén, que me siento la hija consentida de nuestro Señor Jesús, amén, porque he aprendido a confiar en Él, a que todo lo que yo aún no vea, vivo confiando que así se va a dar conforme a la voluntad de nuestro Señor y que de mí solo depende servirle y glorificar su santo nombre. Y así pues he aprendido a vivir confiando en el Señor porque un día me agarré de esa promesa. Cada día vemos pues que vamos nosotros cambiando, así dependiendo de nosotros, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. El Señor solamente quiere pues vernos felices, vernos gozosos y todo depende de usted y de mí. En mi caminar en el Evangelio he tenido pues mucha experiencia, muchos buenos testimonios. Le doy infinitamente la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús por haber hecho ese cambio en mi vida. Y en ese caminar pude un día pues, y quisiera compartir con ustedes este testimonio. Un día me invitó mi pastora, la hermana Imei, a evangelizar, ahí a hacer unas visitas. Y fui con ella a acompañarla. Y en esto estábamos donde una señora, pues, y la hermana le da un versículo bíblico, y de verdad no lo recuerdo, pero sé que hablaba del perdón. Y mientras la hermana, pues, hablaba con la señora le tocaba un tema con mucho odio, mucho rencor, de hace algo que había pasado 16 años, y la cual ella lo contaba al punto de que yo pensé que había pasado solamente días anteriores. Luego la hermana me recalca pues que eso había pasado hace 16 años atrás. Pero le cuento que esa misma palabra ya el Señor estaba hablando a mi vida. Esa misma palabra en ese momento me estaba tocando a mí, porque así trabaja el Señor Jesús. Me estaba tocando a mí y me hablaba a mí misma del perdón. Amén. Del perdonar y el pedir perdón, que es importante, ¿verdad?, para la vida de un cristiano. Yo tenía un problema en ese momento y en ese mismo instante, pues, el Señor me hablaba de pedirle perdón a una persona que a mí, en lo personal, me había hecho mucho daño. Pero ¿sabe qué? Yo en mis pensamientos le había deseado mucho mal y eso me mantenía realmente de una forma atada, de una forma, siento así, que habían cosas en mi corazón que yo tenía que arreglar para poder servirle al Señor con esa libertad. Y sabes que justamente luego de unos días de estar yo meditando en esta palabra que había escuchado, esa persona llegó y en ese mismo instante empecé pues a tener una contienda con mi propia carne, con mi propio ser, porque el Señor me hablaba claramente y me hacía recordar pues lo que había escuchado a través de su palabra. Y yo estaba en contienda conmigo misma. Y entonces ahí entre el llanto, y no por quebrantamiento ante el Señor, sino por el llanto de no querer hacerlo. No sé si a usted le ha pasado o tienen niños pequeños o niños que muchas veces usted lo manda a hacer algo, pero lo hacen sí, pero llorando porque realmente no quieren hacerlo. Bueno, así mismo me pasó, pero lo hice. Fui obediente y lo hice aún así en contra de mi voluntad. Hice la voluntad de nuestro Señor Jesús. ¿Y sabe lo gratificante que fue para mí? Pues que ese mismo día sentí esa liberación. Eso que yo sentí en mi corazón me hizo sentir otra de mi voluntad. Hice la voluntad de nuestro Señor Jesús. ¿Y sabe lo gratificante que fue para mí? Pues que ese mismo día sentí esa liberación. Eso que yo sentí en mi corazón me hizo sentir más libre, me hizo sentir más gozosa. Pues ese día comprendí, ¿verdad?, que solo a través de su palabra, solo a través de su palabra podré yo ser feliz, podré tener esa libertad que todos anhelamos. ¿Y sabe qué? Y puedo seguir teniendo y cada día más y más esa relación personal con nuestro Señor Jesús. Porque cada uno de nosotros se nos es necesario tener ese Dios personal, no para tenerlo
de una forma exclusiva, sino para compartirlo, pero sentirlo que Él está allí en cada momento que le necesitemos. Quizás muchas veces nos preguntamos, ¿y dónde está el Señor? Cuando estamos en prueba, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en escasez, cuando estamos en enfermedad. Pero yo te quiero decir hoy, hermana, hoy cada uno de los que están conectados en esta plataforma, que el Señor siempre está allí. ¿Dónde está? Está a través de su palabra. Pero como habíamos leído pues en Romanos 14:12, en cuanto dependa de mí mismo, ¿verdad? En cuanto dependa de mí, de mi lectura de la palabra, de esa lectura comprensiva, la cual el Señor allí está dándonos una promesa especial para cada uno de nosotros. Yo recuerdo pues que en mis inicios en el caminar en el Evangelio leí algo que estaba muy claro y explícito y lo tomé para mí, que está pues en Mateo 6:33, en donde el Señor me promete que si yo le busco primero a Él y su reino, ¿verdad? Todo lo demás me va a ser añadido. Y en eso vivo confiando cada día de mi vida. A tal punto que muchas veces lo he dicho a forma de chiste, pero así lo siento, amén. Que me siento la hija consentida de nuestro Señor Jesús, amén. Porque he aprendido a confiar en Él. A que todo lo que yo aún no vea, vivo confiando que así se va a dar conforme a la voluntad de nuestro Señor y que de mí solo depende servirle y glorificar su santo nombre. Y así pues he aprendido a vivir confiando en el Señor porque un día me agarré de esa promesa. Cada día vemos pues que vamos nosotros cambiando, así dependiendo de nosotros, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. El Señor solamente quiere pues vernos felices, vernos gozosos y todo depende de usted y de mí. En mi caminar en el Evangelio he tenido pues muchas experiencias, muchos buenos testimonios. Le doy infinitamente la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús por haber hecho ese cambio en mi vida. Y en ese caminar pude un día pues, y quisiera compartir con ustedes este testimonio. Un día me invitó mi pastora, la hermana Imei, a evangelizar, ahí a hacer unas visitas. Y fui con ella a acompañarla. Y en esto estábamos donde una señora, pues, y la hermana le da un versículo bíblico que hoy por hoy de verdad no lo recuerdo, pero sé que hablaba del perdón. Y mientras la hermana, pues, hablaba con la señora le tocaba un tema con mucho odio, mucho rencor, de hace algo que había pasado 16 años, y la cual ella lo contaba al punto de que yo pensé que había pasado solamente días anteriores. Luego la hermana me recalca pues que eso había pasado hace 16 años atrás. Pero le cuento que esa misma palabra ya el Señor estaba hablando a mi vida. Esa misma palabra en ese momento me estaba tocando a mí, porque así trabaja el Señor Jesús. Me estaba tocando a mí y me hablaba a mí misma del perdón, amén. Del perdonar y el pedir perdón, que es importante, ¿verdad?, para la vida de un cristiano. Yo tenía un problema en ese momento y en ese mismo instante, pues, el Señor me hablaba de pedirle perdón a una persona que a mí, en lo personal, me había hecho mucho daño. Pero ¿sabe qué? Yo en mis pensamientos le había deseado mucho mal. Y eso me mantenía realmente de una forma atada, de una forma, siento así, que habían cosas en mi corazón que yo tenía que arreglar para poder servirle al Señor con esa libertad. Y sabe que justamente luego de unos días de estar yo meditando en esta palabra que había escuchado, esa persona llegó. Y en ese mismo instante empecé pues a tener una contienda con mi propia carne, con mi propio ser, porque el Señor me hablaba claramente y me hacía recordar pues lo que había escuchado a través de su palabra. Y yo estaba en contienda conmigo misma. Y entonces ahí entre el llanto,
y no por quebrantamiento ante el Señor, sino por el llanto de no querer hacerlo. No sé si a usted le ha pasado o tienen niños pequeños o niños que muchas veces usted lo manda a hacer algo, pero lo hacen sí, pero llorando porque realmente no quieren hacerlo. Bueno, así mismo me pasó, pero lo hice. Fui obediente y lo hice aún así en contra de mi voluntad. Hice la voluntad de nuestro Señor Jesús. ¿Y sabe lo gratificante que fue para mí? Pues que ese mismo día sentí esa liberación. Pues ese día comprendí, ¿verdad? Que solo a través de su palabra, solo a través de su palabra podré yo ser feliz, podré tener esa libertad que todos anhelamos. ¿Y sabe qué? Y puedo seguir teniendo y cada día más y más esa relación personal con nuestro Señor Jesús. Porque cada uno de nosotros se nos es necesario tener ese Dios personal no para tenerlo de una forma exclusiva, sino para compartirlo, pero sentirlo que Él está allí en cada momento que le necesitemos. Y ya, hermanos, ya habiendo leído pues algún versículo específico que el Señor le ha mostrado, haberlo meditado. Y cuando meditamos, mire, hay muchos términos que muchas veces no conocemos. Pues usted investigue, usted busque, usted concéntrese en esto. Amén. Y luego haber hecho todo esto, sencillamente entramos en la oración. Ya tenemos una relación, ya vamos teniendo esa relación con nuestro Señor Jesús. Ya le hemos aprendido a escuchar, porque mire, es educación. Todo aquel que habla hay que escucharle. Amén. Entonces ya vamos teniendo esa relación con el Señor, ya le escuchamos, ya hemos meditado en lo que Él nos ha dicho y ahora pues tenemos esa relación de conversar con nuestro Señor Jesús. Ya vamos teniendo esa hermosa relación y la vamos conectando a través de la oración. Ya en una oración ya es un diálogo, ¿verdad? El Señor habla y yo también a través de ella. Ya tenemos esa relación personal bella y hermosa en la cual podemos pues pedir, vamos a recibir, también vamos a tener ordenanzas, ¿verdad? Pero vemos allí que ahí se va dando algo personal entre nuestro Señor Jesús y nosotros. Y ahí vemos al final que vamos a tener una palabra que pues me gustó mucho porque ya vamos teniendo esa devoción, amén, esa devoción, esa necesidad de estar día con día consultándole, hablándole, comunicándole, que si hoy no lo vemos, pues queremos estar solo con Él y así vamos teniendo pues esa devoción. Al final vamos viendo que ese es el cuarto paso, tener esa devoción hacia nuestro Señor Jesús, de estar día con día sirviéndole y glorificándole. Hermana, yo sé, y cada uno de los que estamos conectados, esperando pues que el Señor Jesús haya pues hablado a nuestras vidas, que cada uno de estos puntos que hemos tocado haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes y que sobre todo lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Seamos felices, mas no perfectos. Y eso solo lo encontraremos a través de la palabra de nuestro Señor Jesús, que es la que nos llena de gozo, de alegría y de felicidad. Ahora te invito a que inclinemos nuestro rostro y hagamos una corta oración a nuestro Señor Jesús, dándole gracias, la gloria y la honra por este espacio y este tiempo especial que hemos podido compartir cada una de nosotras. Te damos gracias, amantísimo Padre, por esta oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. Ahora permítenos, Señor, meditar en ella, Padre. Permítenos, Señor, a cada uno de los que estamos conectados, meditar en tu palabra, Señor, para corregir todo aquello que vaya en contra de tu voluntad, Padre. Igual queremos cada día orarte, glorificarte, Señor, tu santo nombre. Permítenos, Señor Jesús, tener esa relación personal, la cual solo lo lograremos a través de tu palabra. Que sea usted cada día dirigiendo nuestras vidas, Señor,
En tus manos confiamos, Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres bueno y que por siempre tu misericordia. En el nombre de Jesús, y todas aquellas que estén felices y contentas, dicen un fuerte amén. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente.